Jesús y con María. Hoy vamos a escuchar el enseñamiento del Papa León de la encíclica que la sabemos bien, Magnificat Humanitas. Magnificat Humanitas. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a enterar hoy. ¿Por qué es tan importante? Porque el Papa no es un presidente, no es cualquiera, es el pastor de la iglesia elegido por Dios. Vamos a explicar lo que es teocracia, democracia, para que no nos equivoquemos en las elecciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos confundirnos y esto no está bien. Vamos a invocar el Espíritu Santo, pero antes quiero poner en la pantalla la imagen que elegí, esta imagen de un buen pastor. Tenemos que fiarnos del pastor Jesús, que eligió al Papa León, que nos escribe esta encíclica y que nos guía por los caminos extraordinarios. Y vamos a invocar el Espíritu Santo. Invito a todos a levantar las manos al cielo, cerrar los ojos si quieren. Si están guiando la máquina, mejor que no cierren los ojos. Pero que si no está guiando coche, mejor que hables con Dios, con el Espíritu Santo. Recuérdate que los pobres son el corazón de la iglesia y Jesús nos invita a invocar el Espíritu Santo siempre. Y recuérdate que este himno litúrgico, especialmente insoportable para el demonio que provoca dolores de cabeza, fatiga sin motivo, que te hace dormitar durante la oración, y también es insoportable para el demonio que causa nerviosismo, excita la cólera y suscita discusiones. Tampoco lo soportan los espíritus invocados en los maleficios. Recuérdate que está en el libro de oración Ruach, página 468. Invocamos con toda la alegría, con todo el amor, el Espíritu Santo, como un día de Pentecoste. También hoy, un otro día de Pentecoste. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones e envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven, dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped del alma, apaciguante frescura. En el trabajo el descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, va a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada del hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe y en ti confiamos, danos tus 7 dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta con poder en mi ser y renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, tu Hijo único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Antes de todo, vamos a dar gracias al Señor por todos los papas que existieron, existirán. Los papas tienen la responsabilidad de guiar la iglesia. Lo hacen a través de exhortaciones apostólicas, que son unas enseñanzas que impulsan a vivir con más profundidad un aspecto de la fe. Encíclica, como lo que vamos a escuchar, de Magnificat Humanitas, que enseña y orienta doctrinalmente. Quiere decir que tiene más profundidad una encíclica porque enseña y orienta doctrinalmente por dónde tenemos que ir un billón de personas que somos católicos y guiarnos con el Papa. Y carta apostólica que busca orientar en temas de la vida eclesial, que es más interna. Cambia la encíclica en más para todos, todo el mundo y para cada uno de nosotros.
Recordamos una cosa importante, la iglesia es una teocracia. ¿De dónde viene esto? Teo, Dios. Kratos, elección. Quiere decir que a través de los 120 cardenales, Papa está elegido a través de ellos, como de Dios. Ellos deciden, junto con el Espíritu Santo, que este Papa es el que guía a la Iglesia Católica. Por eso nosotros tenemos el Papa que nos guía, que representa la cabeza, el Cristo en la tierra, y nos tenemos que obedecer a él. Teocratos. ¿Qué es la nación tuya o la mía? Los estados, nación. Es una democracia. Demos, pueblo. Kratos, elección. Quiere decir que tú has elegido a lo mejor tu presidente, tu jefe de estado, tu jefe, tu pueblo, tu alcalde, no sé, pero allí es una elección de los pueblos, que es diferente, muy grande diferencia entre teócratos y demócratas. ¿Por qué? A los demás puedes, los pueblos, puedes, como pueblo el que has elegido, puedes elegir y obedecer o no. En cambio, al Papa no es lo mismo. Hay que obedecerlo. Y entonces vamos a pasar a ver el pastor qué hace. Lo primero, vamos a ver el Evangelio, según San Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, veis que Jesús tiene un mandato para los apóstoles: id en todo el mundo y predicar y proclamar el Evangelio a toda la creación. Este mandato lo ha dado al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, de modo especial, para que pueda llegar al pueblo de Dios y que sean bautizados, también conozca a Jesús, para que sane enfermos y también son protegidos para expulsar demonios. Todo esto es un mandato de Dios y es magnífica humanitas. Es magnífica porque Dios cuida a través de los 7 sacramentos de su pueblo y nosotros nos alegramos. ¿Por qué? Porque a través del Papa nosotros podemos entender bien lo que pasa en el mundo de hoy y esto es muy importante. Esta frase me gusta mucho y cada uno de nosotros la puede repetir. Mateo 10, de 32 a 33 versículos. Al que me confiese delante de los hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre celestial. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De aquí es importante, queridos hermanos, que transmitamos estas enseñanzas que nosotros recibimos a través de los papas, a través de los obispos, a través de los santos que tuvimos en la Iglesia Católica. Tenemos una responsabilidad grande, no los mismos como un discurso de una persona famosa, un filósofo. No. Esto nosotros tenemos como una obligación en nuestro interior de transmitir lo que el Papa, los obispos y los sacerdotes nos lo transmitieron para que podamos ser un pueblo de Dios según la ley de Dios, para que no nos perdamos en la ola de este mundo y también en las ondas de este mundo. Llamen como se llamen, pero sabemos bien que hay en este mundo posibilidad que no entendamos algunas cosas. Por eso los papas nos ayudan para entender junto con los obispos. Y aquí entramos en los detalles. Atención, voy a pasar un poquito porque sé que cada uno de ustedes el tiempo es precioso y yo quiero que cada uno se quede con ideas claras. No podéis a lo mejor leer muchas veces
todo el documento, pero nosotros intentamos hacer síntesis a facilitar para que se entienda mejor y lo transmitamos mejor a los demás. Y esto quiero que cada uno se quede con algunas ideas claras de lo que estamos meditando. Que no sea así entre ustedes. Recordamos esa frase de cuando los zebedeos querían estar a la izquierda, derecha, el poder, ¿no? Escuchemos de nuevo al Señor diciendo, los grandes del mundo construyen imperios con poder y dinero. Recordamos, pero tú no lo harás. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. Esta frase, esta oración que el Papa lo hizo en un momento del jubileo de la espiritual Mariana, el jubileo que pude participar en la Plaza San Pedro, y recuerdo bien esta frase preciosa, la invocación a la Virgen María, que quiero que rogamos juntos. Lo voy a hacer despacio para que lo podamos pedir, para entender bien el texto que el Papa nos propone en este día de mayo de este año 2026, que es la encíclica Magnifica Humanitas. Ruega con nosotros, mujer fiel, seno sagrado del Verbo, enséñanos a escuchar el clamor de los pobres y de la Madre Tierra, atentos a las llamadas del Espíritu en los secretos del corazón, en la vida de nuestros hermanos y hermanas, en los acontecimientos de la historia, en el gemido y júbilo de la creación. Santa María, Madre de los vivos, fuerte, dolorosa y fiel mujer, Virgen esposa en la cruz donde el amor se consuma y la vida brota, sé la guía de nuestro compromiso de servicio. Enséñanos a estar contigo en las cruces infinitas donde tu Hijo aún está crucificado, donde la vida corre mayor peligro, a vivir y dar testimonio del amor cristiano, acogiendo a un hermano o hermana en cada hombre, a renunciar al egoísmo soso y a seguir a Cristo, la verdadera luz de la humanidad. Virgen de la paz, puerta de la esperanza segura, acepta las oraciones de tus hijos. Linda oración. Y aquí entramos en lo que es la encíclica Magnifica Humanitas, que la firmó el Papa el 25 de mayo, de hecho la firmó el 15 de mayo, pero se publicó, lo transmitió el 25 de mayo de 2026. La inteligencia sirva a la humanidad, no al poder de pocos. Atención, esta es como una parte muy importante. ¿Con qué motivo escribió el Papa esta encíclica? Con el aniversario de 135 años de Rerum Novarum, que habla de esto. El Papa escribe la encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial. El llamamiento a custodiar una magnífica humanidad habitada por Dios, promoviendo la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz. Es necesario desarmar la inteligencia artificial y superar la teoría de la guerra justa, relanzando el diálogo y el multilateralismo. Aquí entramos en los detalles y lo explico. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Atención, levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Atención, muy importante esto. Dividida en 5 capítulos, esta encíclica empieza con lo primero: la tecnología no es una fuerza antagónica respecto a la persona, ni un mal en sí misma. Esto es importante saber. La tecnología nos ayuda, no es mal. ¿Quién la usa para el mal o quién la usa para el bien? La tecnología no tiene culpa. Sin embargo, no es neutra porque asume el rostro de quien la concibe, la financia,
la regula y la utiliza. De aquí el llamamiento del pontífice a construir en el bien y a permanecer humanos, siguiendo la lógica de la corresponsabilidad valiente, de la subsidiariedad y de la comunión, para que el mundo pueda reconocer en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar. Nos paramos un momento para explicar. Ahora, ¿sabéis la Torre de Babel? Los hombres que quisieron construir una torre que llega hasta el cielo. En su arrogancia, el hombre quiso vencer diciendo que nosotros podemos llegar al cielo, no necesitamos de Dios. Pero claro, las lenguas, la mezcla, se volvieron una torre de Babel. ¿Qué quiere decir? Que no había una armonía allí. Había orgullos, y orgullos unidos con otros orgullos llega a una confusión. No llega a la armonía, al vivir en la divina voluntad. La torre de Babel muchas veces son orgullos unidos a otros. Y por eso tenemos que tener atención. ¿Por qué se hacen estas teologías? El motivo es importante. La intención hace todo. ¿Por qué motivo se hacen esto? Para saber si le damos el uso que da hacia la humanidad o hacia la deshumanización de nuestra humanidad. Porque de nosotros depende cómo usamos este aparato, para el bien o para el mal. Pero atención, neutro no es. Porque detrás, explica ahora el Papa, y lo voy a decir, detrás hay personas que pueden introducir unas informaciones dentro de los ordenadores muy selectivas para traer unas conclusiones muy diferentes a lo que es la realidad. Entonces, tú, mientras estás buscando ayudarte, pero las informaciones son limitadas por la gente que pagaron esta inteligencia, entonces, ¿qué haces? Te quedas limitado. Puede ser, desde el punto de vista católico, yo puedo decir, puede ser una herejía, porque las informaciones que se meten en ordenadores y todos, y pagada por una gente, pues puede generar mucha confusión. Entonces, ¿qué haces? Que al final tú te desvías de la Iglesia Católica sin saber y dices, bueno, pero igual, pero no es igual. Allí viene el criterio, la moralidad. Y vamos a entrar cuánto es y todo lo que es. Primero, la doctrina social de la Iglesia es teología de la comunión. En el primer capítulo, un pensamiento dinámico fiel del Evangelio repasa la doctrina social de la Iglesia en el magisterio reciente en el Concilio Vaticano II, poniendo en relieve un carácter dinámico. Todos en movimiento. Y puede ser movimiento muy lindo. La doctrina social de la Iglesia es más bien un camino de discernimiento comunitario, una teología de la comunión en la historia que orienta la lectura de los acontecimientos a la luz del Evangelio. El Evangelio leído a través de una lectura buena del Evangelio y también lectura hecha en el día de hoy nos ayuda a ser más humanos. Pío XII, primero en emplear la expresión doctrina social de la Iglesia y la exhortación Menti Nostre, hasta 1950, hasta el Papa Francisco, pasando naturalmente por Rerum Novarum en 1891, definía como hito de la evolución del magisterio social. Esto es muy importante porque en el día de hoy nosotros necesitamos unos caracteres y también una moral social. La dignidad de la persona, el valor del trabajo, la destinación universal de los bienes, la solidaridad y subsidiariedad, el cuidado de la creación, la centralidad de la paz y la fraternidad son inamovibles, son puntos. Estos puntos los vamos a tratar. Paz, fraternidad, centralidad de la paz, todo, cuidado de la creación, todo, dependemos uno de otro. No podemos negar que no dependemos de esto. Segundo punto. Vamos a ir por puntos para que no nos perdamos y me vaya a parar de vez en cuando para dar respiro a tanta densidad de información. Proteger la dignidad humana. La persona no es un recurso que se puede explotar. Atención, no somos números, somos almas que vamos a llegar al cielo. En el segundo capítulo, León XIV enumera
los fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia. Entre los primeros incluye la dignidad de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué magnífico! Somos creados a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó. Esto es algo precioso. Primer punto, es necesario recordarlo que ya la presión de nuevas ideologías y de determinados intereses muy poderosos, atención, puede reducir a la persona a un recurso que se usa y se explota, o a la que realiza o produce. Por el contrario, la dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no debe ganarse ni necesita ser demostrada. Cada persona, desde el nacimiento hasta el día de la muerte, tiene que ser dejada a nacer y a vivir. Y a morir en paz, en el ritmo, en el momento que Dios lo decida, no cuando nosotros los hombres lo decidimos. 2. Un segundo fundamento de la doctrina social de la Iglesia es la inviolabilidad de los derechos humanos, entre los cuales el primero es el derecho a la vida, desde la concepción hasta su final natural. Final natural, atención, no eutanasia. Concepción, no aborto. Todo muy claro. A este respecto, el Papa XIV define el aborto provocado, el asesinato de inocentes y la eutanasia como decisiones gravemente ilícitas. Que sea claro, queridos hermanos, que un católico no puede decir sí, no al aborto, pero sí a la eutanasia. No, no al aborto y no a la eutanasia, ni no a la pena de muerte tampoco. El tercer fundamento es el reconocimiento de los derechos de las minorías, con especial atención a las mujeres. En su favor, el pontífice pide decisiones concretas en las leyes, en el trabajo, en la educación, en la responsabilidad social y política para que sean verdaderamente escuchadas y valoradas. Aquí se entiende que la mayoría de las mujeres no tienen tanta voz, ni en los gobiernos, ni en a lo mejor en la parroquia, porque lo necesitamos los párrocos, porque son trabajadoras y se hacen de todo, pero no le damos voz a su pensamiento, a su parecer. Entonces, número 3, vamos a ver. Es inmoral e inaceptable eliminar o someter a una nación. Eso que sea muy claro. Esas son palabras meditadas a profundidad por el Papa en esta. Es inmoral, inaceptable eliminar o someter a una nación. ¡Wow! Más claro creo que no se puede, ¿no? En cuanto a los principios de la doctrina social de la Iglesia, León XIV señala 5. El primero es el bien común, forma social de la dignidad reconocida a cada uno. En un punto el Papa es particularmente firme. La promoción del bien común nunca puede separarse del respeto al derecho de los pueblos a existir, a custodiar su propia identidad, a contribuir con su propia originalidad a la familia de las naciones. En consecuencia, cualquier intento o proyecto de eliminar o someter una nación es gravemente inmoral y por lo tanto inaceptable. Creo que está claro, ¿no? Cuando hablamos de suprimir una nación o eliminar una nación o decir que no existe o que podemos cambiar nosotros los destinos de otra nación, esto no es moral de la Iglesia. Nunca la Iglesia ha dicho esto. Y por eso tenemos que cuidarnos de las influencias externas, porque como católicos tenemos que defender lo que es moral y lo que es inmoral. Aceptable e inaceptable. Y el Papa nos dice, es inmoral, inaceptable eliminar o someter a una nación. Últimamente, en el mundo de hoy, hay mucha controversia, mucha confusión en este caso, y no creo que esté bien. Cada nación necesita su independencia, su amor, su libertad para poder crecer en la voluntad de Dios. Cualquier interferencia de fuera no está moral y no es ni aceptable por la doctrina de la Iglesia. La tecnología no se debe concentrarse en manos de unos pocos. Atención, de aquí hemos hablado un poquito.
El segundo principio se refiere a la destinación universal de los bienes. León XIV insiste en la necesidad de que los conocimientos y la tecnología no se concentren en manos de unos pocos, alimentando la brecha entre los incluidos y los excluidos de la revolución digital. De ello se derivan el tercer y el cuarto principio, a saber, la subsidiariedad, que exige superar el paternalismo y asistencialismo en favor de la corresponsabilidad y solidaridad. Principio y virtud que se opone a la indiferencia y tiene en cuenta a los pueblos y a las generaciones futuras. ¿Cómo podemos discernir un poquito que la tecnología no se debe concentrar en manos de los pocos? Simplemente, todos tenemos acceso a la tecnología y todos tenemos acceso más o menos. Atención, pero este acceso que tenemos a la tecnología puede ser también usado, promovido por unas plataformas para que no se transmita más, sino que menos, lo que interesa a los que dirigen detrás de estas máquinas. Por aquí viene la moralidad y la inmoralidad de las cosas. Cuando nosotros elegimos estas plataformas, las utilizamos con un criterio. Si es católico y tienes una buena intención, hazlo por la gloria de Dios y haz que todo que se transmite sea humanizante y humanizador, porque magnífica humanitas es magnífica la humanidad en la medida que nosotros estas plataformas, estas cosas, las usamos para la gloria de Dios y para el bien de los demás. En la medida que tú usas estas plataformas o los demás la usan para enriquecerse, para traer provecho, esto llega a ser utilizar a las personas, manipular, y esto no está de Dios. Entonces, vamos a entrar más profundo en lo que nos dice el Papa. Recuerda que la tecnología no debe concentrarse en manos de unos pocos. ¿Por qué? Porque podemos ser muy fácil manipulados. Ser manipulados. Vamos a ver, la justicia social y un examen decisivo con los migrantes. Atención, el quinto principio de la doctrina social de la Iglesia, señalando por el Papa, es la justicia social. En la era digital debe garantizar a todos un acceso equitativo a las oportunidades, proteger a los más frágiles, combatir el odio y la desinformación, someter a control público el uso de los datos y la tecnología, de modo que el criterio no sea solo el lucro, sino la dignidad de cada persona, el bien de los pueblos. Esta frase creo que es muy clara. ¿Por qué? Porque las tecnologías tienen que ser con un criterio del bien común. León XIV señala en los migrantes, los refugiados y los desplazados un examen decisivo en este ámbito. La forma en que la sociedad los trata demuestra si la idea de justicia está guiada por el miedo o por la fraternidad. De aquí el llamamiento tanto a custodiar el derecho a la esperanza de quienes se ven obligados a partir, garantizándoles vías de seguras y legales, una acogida digna, la integración, como a promover el derecho a quedarse de cada uno de su propia tierra en paz y seguridad, abordando las causas profundas de las migraciones. Aquí es una frase muy importante que lo tengamos. Si la idea de justicia en rapport con los migrantes, refugiados, es una justicia que está guiada por el miedo o por la fraternidad. Aquí es muy alarmante que muchas políticas ponen miedo y aleja la fraternidad. De aquí, menos o más son garantizadas la integración, la acogida digna, el derecho a la esperanza de partir. Ahora, cada uno de ustedes se haga un examen de conciencia. Yo os digo que mis papás, mis abuelos, bisabuelos, vinieron algunos de Alemania, se fijaron en una parte de Rumanía, eran de origen alemán, de parte de mi mamá.
Y de parte de mi papá eran lo mismo, pero eran con origen más húngaro. Mirad como 2, 3 generaciones para atrás solamente en mí hay húngaros, hay alemanes y hay rumanos dentro de una sola familia. Quiere decir que también me gusta hacer aquí una paréntesis preciosa. Eran unos jóvenes que han hecho un análisis interesante y han hecho unos vídeos diciendo cuál es la nación que más te fastidia, no te gusta. Perfecto. ¿Y cuál es la nación que más te conviene? Lo dijeron. Le hicieron un vídeo y curiosamente antes le dijeron, acepta que haga un examen de tu sangre. Se han aceptado para ver el código de la sangre, para ver qué orígenes tenemos. Y estos, curiosamente, casi 90% de los que dijeron, esta nación no los aporto, en la nación de cual ellos tenían más porcentaje de sangre, era, me recuerdo bien, uno que decía, bueno, yo soy de Australia, pero no soporto, no sé, otra nación. Y eran de 80% de su sangre era de la nación que odiaba, que no lo soportaba. Interesante esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que dentro de nosotros hay unas cosas que nosotros tenemos que poner en paz, en armonía. Y cuando no soportamos algunas cosas, tenemos que analizar y por qué. ¿Por qué no podemos dar acogida? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué? Porque al final hay espacio para todos cuando hay un equilibrio. De hecho, todas las naciones están basadas en todos los occidentes, con también en países más pobres, de inmigraciones y migraciones por todos lados. Por eso hay que respetar mucho los derechos de los inmigrantes. 6. Los abusos y el examen de conciencia para la Iglesia. El pontífice entiende que los 5 principios mencionados están dirigidos no solo a la sociedad, sino también a la Iglesia, llamada a un examen de conciencia. El Papa León exhorta a sanear las relaciones y la estructura eclesiales de aquellas distorsiones que generan desigualdades, falta de claridad y atropello. La invitación es a escuchar a las víctimas de los abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales y de poder y de conciencia, ya que ello forma parte integrante de un camino de justicia que comprende el reconocimiento del daño, de reparación justa y la prevención. Aquí creo que sabemos que están saneando la iglesia poco a poco, víctimas de abusos. Hay abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, del poder, de conciencia. Y allí tenemos que tener mucha compasión, mucha paciencia. 7. Se necesita un código ético compartido sobre la inteligencia artificial. Código ético, lo que hablamos antes. El tercer capítulo de técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial, entra en el medio del tema de la inteligencia artificial. León XIV advierte contra el paradigma tecnocrático, ya denunciado por Papa Francisco y por el cual toda elección viene dictada exclusivamente por parámetros y eficiencia y beneficio. Por el contrario, la tecnología más potente no es necesariamente la mejor. La inteligencia artificial puede imitar, atención, imitar, simular al hombre, pero no posee conciencia moral y empatía, capacidad efectiva, relacional ni espiritual. Esto me interesa mucho recalcar porque me parece muy importante y lo he explicado mucho a los jóvenes de nuestra misión, que nuestra misión no queremos usar esta inteligencia espiritual, especialmente en la voz. A lo mejor en las imágenes puede ser, no exagerar, pero la voz nunca. ¿Por qué dice, mira el Papa, la inteligencia artificial puede imitar, simular al hombre? Claro que puede, hasta poner mejor voz, pero no posee conciencia moral, empatía, empatía. Nosotros tenemos un alma, por eso nuestra voz es sagrada. Capacidad afectiva,
tengo afecto, relación ni espiritual, relación espiritual, tengo dentro de mí espíritu. Las máquinas no, la voz de una máquina no tiene espíritu, tiene máquina, pero ella no se salva, no va a llegar nunca en el cielo una máquina, una voz, pero yo sí, y yo puedo alabar a Dios. Por lo tanto, es necesario abordar la inteligencia artificial con sobriedad y vigilancia, manteniendo la claridad sobre las responsabilidades de todas sus etapas y apostando por políticas y marcos jurídicos adecuados, una subversión independiente y la educación de los usuarios. Sobre todo, se necesita un código ético sometido a criterios de justicia social compartida, porque no sirve una IA, inteligencia artificial más moral, si esa moral lo decide unos pocos, sin dejar de lado el impacto ambiental de las nuevas tecnologías que requieren a grandes cantidades de energía de agua, afectando las emisiones de dióxido de carbono y dañando la creación. Estos efectos secundarios nos parece poco. Para decir un poquito, no olvidáis esto, puede imitar al hombre, pero nunca va a tener una conciencia moral, empatía, capacidad de afectividad, caridad relacional, espiritual. Aquí quiero decir una cosa, nosotros podemos usar esta inteligencia artificial, pero siempre cuando detrás hay un hombre moral, esta inteligencia va a ser buena. Pero cuando no hay gente moral detrás, se puede hacer muchos abusos. Y os doy un ejemplo. Si una persona usa la inteligencia artificial, por ejemplo, quiere hacer una tesis de doctorado, pero esa persona que no tiene capacidad o no tiene, ¿qué hace? Mete toda la información, la máquina le hace una tesis, le da toda la información, el 90%, él añade 10% o ella, pero al final, ¿de quién es esta tesis? Es inmoral que tú la firmes como tesis doctoral tuya, porque al final la máquina te lo trabajó. Ahora, que tú aceptas este compromiso, esta cosa, ya es tu moral, la máquina te lo dio. Pero hoy día hay muchos chicos que pierden, muchos chicos, chicas, jóvenes, menos jóvenes, que usan esto y pierden la inventividad, la alegría, la emoción, pierden la capacidad de relacionarse, pierden muchas cosas que no lo tenemos que perder y tenemos que cuidar. Atención, recuérdate que una máquina no tiene empatía y una voz creada por unas cosas no tiene soplo de Dios. ¿Sabéis por qué? Ruach es soplo de Dios. Y yo tengo el soplo de Dios, ¿por qué? Porque el soplo de Dios, no solamente el Espíritu Santo, es el soplo que viene de Dios en mí y de mí hacia los demás. Ruach tiene dos sentidos. Ruach tiene el sentido de el Espíritu Santo que movió sobre las aguas, pero también el Espíritu que movió las personas, la primera persona, Adán y Eva, y yo, a respirar, a vivir. Ruach. Yo tengo Ruach y lo puedo dar. Las máquinas no tienen Ruach y no lo pueden dar. Desarmar la inteligencia artificial y sustraerla de la lógica competitiva. Hay que desarmar la inteligencia artificial para sustraerla de la lógica de las competencias militar, económica, cognitiva, para romper la equivalencia entre poder técnico y derecho a gobernar, para sustraer de los monopolios e impedir que dominen al ser humano. Esta tarea es ética, técnica y ecológica porque la inteligencia artificial ya es en el entorno en el que estamos inmersos y el poder con el que debemos contar. Se dedica un amplio espacio a la crítica del transhumanismo y la posthumanismo, que interpretan el progreso como la superación de los límites de los humanos. Atención, se transmite que nosotros somos superhombres, superhumanos. Y esto es falso. Tenemos límites y tenemos cosas que en nuestra vida puede
tener también como fragilidades. Y esto está bien porque somos hombres y mujeres. En cambio, el límite no es un efecto de que haya de que limitar, sino una dimensión constitutiva de la persona. Porque el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite, reconociendo la fragilidad y la finitud, lugares en los que maduran la relación, el cuidado y la apertura a otro y al otro, a Dios y a otro. Aquí para explicar, hay personas que en unos momentos difíciles de la vida, por ejemplo, un cáncer, un dolor, una pérdida de un querido hermano, hermana, en aquel momento entra en una fase espiritual tan decisiva que puede enriquecerse humanamente. Ahora, todos pensando que no, el cáncer no y esto no, o no aceptar nuestra fragilidad en muchas cosas que no tenemos tanta memoria, no tenemos tanta paciencia y podemos hacer cosas menos perfectas. Y esto nos muestra que somos humanos. Por eso Magnifica Humanitas, porque somos humanos, somos criatura de Dios, somos hermosos. Y nuestra fragilidad y también en en nuestro límite tenemos la hermosura de depender de Dios y también de decir, estoy en tu mano, me abandono. Es algo precioso. Y por eso todo lo que viene con un propósito muy claro, que Dios nos quiere ayudar a entender nuestra humanidad, que es magnífica, aunque limitada, aunque frágil, pero somos hermosos en los ojos de Dios. Y continuamos y que el progreso de la técnica no haga retroceder el corazón. ¿Veis? Todo hay mucho en juego. Hacer crecer la técnica eliminando los límites de lo humano significa, de hecho, hacer retroceder el corazón. Magnífica y, sin embargo, herida, la humanidad no debe ser sustituida ni superada. Atención, la humanidad no debe ser sustituida ni superada. Ups, qué importante. La tecnología puede aliviar sus sufrimientos y abrirle nuevas posibilidades, pero no debe negarla en lo que es el propio, la capacidad de relación de amor. Ante la IA, la verdadera alternativa no está entre el entusiasmo y el miedo, sino entre dos formas de construir el progreso, al servicio de la persona y de los pueblos y de la lógica del poder, o de la lógica del poder. Quiere decir, o al servicio de la persona y de los pueblos, o a la lógica del poder, quiere decir manipular. Una elección que no concierne a todos, la construcción de Babel o de Jerusalén, las dos ciudades del hombre que Dios de Dios señaladas también por San Agustín, comienza por cada uno. Pregúntate ahora, en este momento, ¿quieres construir la ciudad de Dios o la torre de Babel? La ciudad de Dios, Jerusalén, empieza aquí en el corazón, empieza en cada sitio donde hay una iglesia, donde hay adoración, es un Jerusalén. En cada sitio donde tú vas es un Jerusalén, si dentro de ti hay un Jerusalén. Hay un respeto hacia Dios, hacia los demás. Pero si no hay una torre de Babel, que todo se permite, todo se manipula, todo se puede y todo se engaña. Y quien tiene más dinero, más manipula, pero no llega al mismo punto. ¿Por qué? Hay que respetar los pueblos, hay que respetar las naciones, hay que respetar la persona la humana. Atención, pregúntate siempre, ¿está esta tecnología a mi servicio de la persona, de los pueblos? ¿O las personas que la crearon con lógica de poder son para que me manipule, para que me engañe, para que haga qué? Y nos acercamos de la parte más central, más final, ya, ecología de la comunicación y centralidad de la escuela. Custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad.
Se considera esta encíclica como un bien común y elemento esencial la escuela. Sabéis, nosotros como estamos trabajando para custodiarlo, esta escuela, ¿no? De educación, de comunicación, de poder transmitir a los demás los bienes que nosotros tenemos, ¿no? En este entorno digital, la verdad debe plasmarse en una ecología de la comunicación, para que la cultura generada por el web no se convierta en un instrumento de homologación y dominio, sino de un espacio de maduración para la libertad interior y pensamiento crítico. El Papa señala algunos instrumentos: transparencia en los criterios de selección de los contenidos, protección de los datos personales, un periodismo serio, basado por la argumentación y la verificación, una nueva conciencia en el uso correcto y crítico de la IA, la integración de los conocimientos. También se exige a la Iglesia una comunicación transparente y leal sobre todo lo que casos de injusticia y abusos, y también encíclica llamamiento a una alianza educativa renovada para que los jóvenes no se apaguen el deseo de hacer preguntas a causa de las máquinas perfectadas para que hacen parecer inútiles el pensamiento humano. Debemos educarnos en el ayuno de la IA. Atención, el ayuno de la IA. Hablaremos un poquito más adelante también. Subraya el Papa, eliminando las desigualdades del acceso a la educación y apostando por la escuela como lugar donde se aprende a buscar y amar la verdad. Y se enseña lo que la digital no puede dar: tiempo compartido para comprender y relaciones fiables. Aquí me paro por dos razones. Uno, para explicar un poquito por qué es tan importante, mamá, papá, que tú tengas una relación con tus hijos y no tu hijo con una máquina que le responde a todo. ¿Por qué es tan importante esto? Simplemente te digo por qué es tan importante. Porque mientras tu hijo crece a la edad de pequeñito, tú estás buscando respuestas y tú como mamá y papá creces espiritualmente y también mentalmente y de todo punto de vista intelectual. Cuanto más avanza el niño, Dios te da el tiempo para que tú puedas prepararte tus respuestas y decirle a tu hijo, pero tú en aquel momento creces con él. Si tú estás delegando a las máquinas y que la máquina responda a todas las preguntas a tus hijos, allí no hay humanidad. Ya tú no creces como madre, como padre, en relación con tus hijos y deshumanizas tu relación familiar. Y aquí es grave. Por eso aquí interviene el ayuno yo no le llamo, no me gusta llamarlo inteligencia artificial, yo le llamaría algoritmo artificial. Y os digo por qué razón. Inteligencia quiere decir intellegere. Intellegere. Entender o leer dentro. Nunca una máquina, nunca, jamás una máquina puede leer dentro lo que yo tengo en el alma. Por eso yo considero que esta palabra es muy inapropiada. ¿Por qué? Porque intellegere a mí me puede entender. Intellegere solamente un'altra persona umana, pero nunca una máquina. Intellegere, porque yo tengo alma y otra alma me puede entender. Por eso cuando nos confesamos con sacerdote. Por eso cuando hablamos madre, padre, hijos, somos intellegere, porque tenemos un alma. Intellegere. Las máquinas no tienen intellegere. ¿Por qué? Porque no tiene alma. Y como no tiene alma, no van a llegar al cielo. Y como no llega al cielo, no son imágenes de Dios. Son creadas del hombre para el servicio del hombre. Pero atención, intellegere, leer dentro, solamente puede leer dentro una persona, y si es poseída por el Espíritu de Dios, esta persona te puede ayudar, te puede guiar. Pero una máquina, atención, si llegas a guiarte por las máquinas, llegas a un punto que no es Dios. Y esto es peligroso. Y esto, por eso el ayuno
este algoritmo artificial, como le queréis llamar, esto ayuda mucho. El trabajo debe centrarse en la persona, no en el beneficio. Aquí me gusta una frase muy importante, y esto creo que nos quedemos un poquito en la cuarta revolución industrial que representa las transiciones digitales. El pontífice destaca la importancia de proteger la dignidad y el valor del trabajo. Las nuevas formas de trabajar no son necesariamente mejores, explica, ya que la tecnología puede descalificar a los trabajadores, relegarlos a funciones marginales y someterlos a una vigilancia automatizada. Por el contrario, es necesario diseñar sistemas centrados en la persona y no solo en el rendimiento, porque la tecnología puede sin duda liberar al hombre de tareas pesadas o repetitivas, pero no debe conducir en absoluto al desempleo en nombre de la reducción de costes y el aumento de los beneficios. En ese escenario en el que se perfilan mayores niveles de pobreza y desigualdad, provocados por sistemas automatizados que han sustituido al hombre, el pontífice aboga sobre una renovación de las organizaciones sindicales. Quiere decir que el sindicato ayuda también a defender los derechos de los trabajadores, también del producto, porque tuve posibilidad de ir hace poco en un jardín donde el hombre recogió de su jardín su ensalada y lo trajo delante de mí de su huerto. Y este hombre trabajó, puso él, regó y no le echó de químicales, de cosas. Y esto, claro que este trabajo se tiene que remunerar correspondiente. Pero cuando nosotros metemos estas máquinas para hacer todo más grande, más competitivo, a lo mejor la ganancia de los pocos es muy grande, pero el producto que nos llega puede ser más nocivo, porque es detrás las personas que lo producen quieren que tú y él tenga más, pero no quiere que tenga más dignidad el que lo toma. Depende de cada uno de nosotros cómo nos reportamos a esto, porque son muchas personas que pierden trabajo de verdad y difícil recalificarse después, pero hay que defender siempre que nosotros, sí, detrás de multiplicar algunas cosas, de hacer más, ¿cuál es el interés? ¿El bien mío de la persona o el bien del que ha creado el sistema para enriquecerse de estos productos? Esto es inmoral y no es aceptable porque se destruye la persona humana. Claro que es muy bonito que nosotros tenemos máquina, pero tenemos que ver que estas personas, y son personas morales, empresarios morales, que hacen cosas extraordinarias, ganan, los conozco, ganan y dicen, porque este mes hemos ganado más, todos vais a tener más. Ups. ¿Por qué? Porque es moral. Y recuerdo que cuando era Papa Francisco, vino un empresario, lloró, porque tenía que despedir como 1,000 personas, y lloraba, que dice que voy a dejar sin trabajo a estas personas. Y su intención era continuar, pero la cosa no andaba más. Y lloraba porque le dolía. Esto es cuando es un mercenario. Por eso he puesto buen pastor. El buen pastor carga con la oveja, lo cuida. Por eso he puesto al principio de esa meditación de la encíclica el buen pastor, porque el buen pastor cuida. El buen pastor es mamá y papá, es empresario, es el papa, es el obispo, es buen pastor somos todos, si nos tratamos bien. Pero el mercenario, ¿qué me importa que 1,000 familias no van a tener más que comer? ¿Qué me importa que 2,000 niños no van a tener escuela? ¿Qué me importa a mí? A mí me importa que yo tenga algo. Esto es la criminalidad de la manipulación para tener pocos y muchos que no tengan. Aquí está el drama de la inmoralidad, ¿no? Entonces, no importarse de tu hermano. El desarrollo no se mide solo en términos de PIB. ¿Sabéis? PIB, ¿no? Todos hablan del PIB. Atención, esto es inmoral, dice el Papa, y nos dice, la transformación digital debe gestionarse
de antemano mediante criterios sociales estables, formación accesible y continuar con trabajos y responsabilidades empresariales. El pontífice señala además la necesidad de superar el PIB como parámetro de grado de desarrollo de un país, apostando en un lugar por la dignidad del trabajo, la prosperidad compartida, la reducción de las desigualdades y la protección del medio ambiente. La financiación por la financiación es el derecho diferente de la financiación por el desarrollo. Y siguiendo la estela del San Pablo VI, se subraya la interdependencia entre paz y desarrollo, abogando por la cooperación internacional capaz de definir estrategias comunes, sobre todo en favor de los países de grupos más vulnerables, porque la prosperidad contribuye en la paz solo si se generaliza, inclusiva y sostenible. Solo si es generalizada, inclusiva y sostenible. La paz tiene que ser generalizada, inclusiva y sostenible. No puede ser paz solamente en mi territorio si yo no tengo paz con los vecinos. No existe. No existe que hasta mi frontera todo bien, de mi frontera todo el mundo no mal. No puede ser. La familia del bien social primario. En la encíclica destaca la referencia entre la familia fundada por la unión estable entre hombre y mujer y es bien social primario, célula fundamental, instituible de toda organización comunitaria, que debe apoyarse también mediante políticas laborales que favorezcan la estabilidad y ritmos humanos, de modo que se garantice el justo equilibrio de vida y se proteja esta capacidad de construir el futuro que hace generativa la sociedad. Ahora os digo un detalle que sobre este punto. Me encontré con un amigo que trabaja en un supermercado de mi país y digo, pues ¿tú cómo trabajas? Pues yo trabajo de lunes, de martes a domingo. ¿Y tu mujer? Que se casaron hace poco. Pues mi mujer trabaja de domingo, lunes y hasta, y ella tiene libre sábado. Yo digo, con tu mujer que te casaste hace poco, no te encuentras. Tú tienes libre el lunes y ella tiene libre el sábado. Y entonces no os encontráis. Y entonces nadie le pregunta en un supermercado que ellos no pueden nunca generar hijos sin este ritmo. Ellos no se van a encontrar. Por eso el Papa habla de este punto, la familia bien social primario, para que todas estas cosas parecen cosas, detalles, pero no son tan detalles, son cosas que nos tocan día de hoy. Y tenemos que cuidar de esto. ¿Cómo? Rezando, apoyando y diciendo ojalá que puedan tener unas respuestas, ¿no? En día de hoy. La arquitectura de la visibilidad y los riesgos para la libertad. El tema de la libertad humana que hay que proteger entre la dependencia y mercantilización, mercantil, ¿no? En una época en la que las plataformas digitales están diseñadas para acaparar el tiempo de los usuarios y explorar sus fragilidades, es urgente reforzar la libertad interior de cada uno y hacer frente a los riesgos a riesgo de control social derivado por la recopilación masiva de datos y de usos de sistemas algorítmicos. Perfilar, predecir y orientar los comportamientos es, en dicho, un poder nuevo que corre riesgo de discriminar a los más débiles. El Papa deplora en particular la arquitectura de la visibilidad que premia y amplifica solo lo que es visible, moldeando opiniones y generando conformismo. Aquí me paro porque es importante. Recuerdo bien que una chica me encontré, me parece, en una peregrinación, se quedaba muchos meses en un sitio de liberación de la Virgen María, donde apareció la Virgen María. Pues esta chica tuvo un problema. Esta mercantilización de su imagen, pues la llevó a un overbooking, quiere decir, ya colapsó. Y ella
como se hizo famosa por las redes sociales, y ya le vino la depresión, le vino todo, porque a través de estas redes también se emanan espíritus que son buenos, que son malos, que son... Entonces allí, esta chica necesitó meses para reequilibrarse, gracias a la oración de sus padres, gracias, y tuvo que, la primera cosa que le dijo, le aconsejó el psicólogo, el psiquiatra, el párroco, que quítate de las redes sociales, porque no las controlas, te controla ellas a ti. Por eso digo que estos algoritmos nos hacen nosotros mirar mucho las cosas y los vídeos, pero si te relajan llega a ser un buen punto, pero si no te dominas, ya en aquel momento ya has caído en la dependencia. Y esto es peligroso porque allí depende de tu criterio moral si sabes dónde no entrar, dónde entrar. Y allí si te dejas, ya las máquinas te pueden tomar tus datos, algoritmos y te pueden después usar o manipular. Por eso hay que tener esos criterios. Nos acercamos de fin a nuestra forma de, nueva forma de esclavitud, y de esto hablaba ahora, ¿no? De esto. Y nuevo colonialismo. La IA genera nuevas formas de esclavitud, como la de los cuerpos marcados, mutilados, consumidos, de quienes trabajan por la extracción de las tierras raras, necesaria por la tecnología. La lucha contra las nuevas formas de esclavitud es la prueba decisiva para el discernimiento entre ético de la transformación digital. León XIV subraya: la Iglesia renueva su firme condena contra toda forma de esclavitud, mercantilización de la persona. El Papa también pide perdón sinceramente por el retraso de la Iglesia, el pasado y flagelo de la esclavitud y todo. Y la encíclica se refiere también a nuevas tierras raras del poder. Por ejemplo, sobre salud, demografía, utilizada también para estrategias económicas. Donde hay tierras grandes y con muchas cosas, hay muchos intereses, como sabemos. Y el espacio de depredación, quiere decir que puedan perder sus bienes en los países. ¿Por qué? Porque son más pobres, ya no pueden dominar los bienes que tienen debajo de la tierra o sobre la tierra. Y esto es la injusticia, ¿no? Superar la teoría de la guerra justa. Muy importante esto, muy importante. Atención, lo que dice el Papa. El quinto, el último capítulo, la cultura del poder, la civilización del amor. El Papa dirige una mirada hacia la guerra. La revolución digital está modificando la gramática de los conflictos. Y sin un enfoque ético, las decisiones sobre la vida y la muerte de las personas serán cada vez más impersonales, considerándose el recurso de la fuerza como una opción inmediata y viable. En el base de todo hay una cultura del poder que normaliza la guerra, cultura del poder que normaliza la guerra y rehabilita como instrumento de política internacional, favoreciendo el rearme. Sobre la opinión pública, que en el pasado veía la beligerancia como una extrema ratio, hoy pesa también las narrativas mediáticas polarizante, una preocupante pérdida de memoria histórica que nos priva de una visión a largo plazo. Hoy la paz ya no se entiende como una tarea que hay que asumir, sino como un intervalo precario entre conflictos. León XIV reitera sin perjuicio que el derecho de la legítima defensa es un sentido más estricto. Es necesario superar la teoría de la guerra justa, promoviendo más bien el diálogo, diplomacia y perdón. Para la Iglesia Católica, guerra justa no existe. No podemos aceptar, es inaceptable. Ningún algoritmo hace que la guerra sea moralmente aceptable. Esto es también importante porque se usan estas máquinas hasta para matar personas. Y esto es muy peligroso. El Papa Prevost no deja de lamentar el crecimiento de la industria bélica, la carrera armamentística nuclear y la aparición de nuevos actores armados, entre ellos los yihadistas, que pretenden perpetuar el conflicto como fuente de poder e ingreso.
Así se perpetúan los ingresos, así piensa. Haciendo más guerras y continuar. Es contundente la advertencia contra el uso de armas relacionadas con la IA y que no existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea totalmente aceptable. La tecnología no libera al conflicto de su intrínseca inhumanidad, solo puede hacerlo más rápido e impersonal, bajando el umbral de recurso de la violencia y transformando la defensa en previsión operativa con las víctimas reducidas a datos. Así, nos acostumbramos a la idea de que la violencia sea inevitable y solo deba optimizarse. Se necesitan restricciones éticas rigurosas, compartidas a nivel internacional, basadas en la responsabilidad personal y la protección de los civiles, porque toda tecnología que facilite atacar sin ver el rostro del otro rebaja el umbral moral del conflicto, sin ver el rostro del otro. Atención, hermanos, que veamos las guerras de los ojos de los que sufren, de los que han padecido. Y aquí me paro para decir que hace poco una chica que estaba participando a Roland Garros, una ucraniana, esta chica lloraba porque por la mañana se levantó y tuvo que jugar en este torneo internacional y después que ganó lloraba porque dijo, me llegó de mis padres esta mañana una bomba que le cayó al lado de la casa y estoy con miedo que mis padres van a morir hoy y yo estoy jugando acá, pero mi corazón no sabéis cómo está. Imaginaos que yo no estoy diciendo de Ucrania, o puede ser la Rusia también que le pasa lo mismo, o puede ser otros países, pero donde esta crueldad de la guerra hace las personas tan doloridas. Tenemos que ver a través de ellos la guerra, no a través de los que nos dicen estadística, porque las guerras es muy dolorosa y las personas muy dolorida, pierden todos en la guerra, pierden todos menos los que ganan dinero, mucho dinero. La crisis del multilateralismo, la cultura del poder surge también de la crisis del multilateralismo y del surgimiento de un multipolarismo desordenado y conflictivo, en el que prevalece la desconfianza hacia el otro, desconfiar. La fuerza del derecho se sustituye por el derecho de lo más fuerte. Las lógicas del poder prevalecen sobre la construcción de la paz, relegada en un segundo plano, y las instituciones creadas para custodiar el destino común de los pueblos se encuentran ahora debilitadas sin que se reconozca su autoridad moral. El Papa auspicia para ONU, las Naciones Unidas, y para el sistema político internacional, reformas profundas que superen la crisis actual de valores en favor de los verdaderos bien común, ¿no? Realpolitik, irresponsable. Aquí ¿sabéis lo que son realpolitik? Y lo que hablan de política, en redes, se libran guerras híbridas que abarcan los ámbitos económicos, financieros e informáticos, aprovechando la desinformación y el miedo para influir en la opinión pública y presentar el aumento del gasto militar como la única respuesta en futuro incierto. Atención, realpolitik. Habló el Papa en la encíclica, es muy importante lo que estamos mirando, realpolitik. ¿Qué miras? Pero esto está empujando para más armamento. Todo esto no es más que un falso realismo, una irresponsable realpolitik que siembra en la conciencia, en las culturas, la resignación de una guerra ineludible y califica la paz de utopía. Quiere decir que no es posible. Para algunos, el conflicto armado podría ser un instrumento de gestión cínica de las dificultades, así como una forma de desviar la atención de los problemas internos. Atención, se usan guerras para desviar dónde está el problema interno o externo de los países. Y se acaba la encíclica con la civilización del amor. Y con esto acabamos. Espero que habéis entendido la magnífica humanidad. El pontífice invita a los fieles
a vivir la nueva tecnología a la luz del Evangelio. Un itinerario de vida cristiana sobrio y exigente. Leed el Evangelio antes de leer cosas del Internet. Leed el Evangelio de cada día, meditadlo, rezar el rosario, la Divina Misericordia, y esto ayuda mucho, y ir a la misa. Siempre lo digo porque esto ayuda mucho. ¿Qué dice el Papa en la conclusión? Que la civilización del amor es la gracia, de hecho, él no elimina el conflicto como por arte de magia, sino que genera una resistencia activa al mal, resistencia activa al mal y una sorprendente creatividad en el bien, que es lindo. Quiere decir que una persona que tiene el Espíritu Santo no tiene miedo al mal, pero tiene más resistencia. Está llamado a elegir entre alimentar lógicas de la fuerza o custodiar la paz, frenando la deshumanización con pequeños actos de fidelidad y tenacidad. El Papa señala 5 vías de responsabilidad y con esto nos podemos quedar. Desarmar las palabras diciendo la verdad, verdad siempre. Construir la paz en la justicia. Asumir la mirada de las víctimas tomando posición. La mirada de las víctimas. Atención, como esta chica. Porque hay conflictos en los que no es justo permanecer neutrales. Los ataques contra civiles, hospitales e infraestructuras hieren a la propia humanidad y no pueden quedar relegados al ámbito del análisis absurdo. Por el contrario, hay que dar voz a la víctima para tomar verdadera conciencia del abismo de maldad que encierra la guerra y toda la violencia. El Papa exhorta a cultivar un sano realismo que busque vías de paz viable con hechos, no con solo palabras. Utilizar el nombre de Dios para legitimar la guerra no es posible y no es permitido. Atención, utilizar el nombre de Dios para legitimar la guerra. Esto es inmoral, inmoral. El diálogo pensando en una cultura del poder, una cultura de negociación, es decisivo porque el diálogo entre religiones, portador de mensaje de paz, quien utiliza el nombre de Dios para legitimar el terrorismo, la violencia y la guerra, traiciona su rostro, advierte el Papa León. Luchar en nombre de la religión significa en realidad golpear a la propia religión. ¡Wow! Atención, no hay guerras justas y no utilizar el nombre para legitimar guerras. No existe. La diplomacia de la Santa Fe utiliza el principio evangélico de la misericordia como criterio concreto de la acción política. La exhortación a la oración por la paz proviene en todo con Dios. Y esto es importantísimo. Mirad la actitud del Papa de oración. Te he amado. Recordad lo que escribió, que los pobres son el corazón de la iglesia. Y recordamos que la fe y el amor por los pobres van juntos. Esto es nuestra tarea. Recordamos también en San Lorenzo, el oro de la iglesia son los pobres y que nos sirve mucha riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Papa Francisco. Dar hasta que te duela y cuando duela, dar todavía más. Ama hasta que no puedas más y ayuda a los que no tienen, como esta escuela de los niños de la India. Con esto, dar gracias a Dios, al Papa, a los obispos, a todos los que colaboraron para que pueda tener este mensaje para la Iglesia, esta encíclica preciosa, que nos saca a entender en este mundo que parece que no tiene un rumbo, pero lo tiene. Y el Espíritu Santo, la divina voluntad, nos guía a través del Papa, de los obispos, con alegría hacia las profundidades grandes, hacia criterios morales que respecta la magnífica humanidad que está en mí, que está en ti. Y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Virgen María te cubra con su manto. Amén, amén, amén.